tiempo de oscilación. Una carga positiva, 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb, se mueve con una velocidad que es 2i más 3j menos k, medio metro por segundo, a través de una región donde existe un campo magnético uniforme y un campo eléctrico uniforme. Calcular la fuerza total sobre la carga, si el campo magnético es 2i más 4j más k, medido en Tesla, y el campo eléctrico es 4i menos j menos 2k. Entonces aquí es donde nos acordamos de las definiciones de fuerza, porque para el caso de la fuerza magnética, vamos a llamar F sub B, esa fuerza es la carga por la velocidad cruz el campo magnético que siente. Y en el caso de la fuerza eléctrica, la fuerza es la carga por el campo eléctrico que siente. Entonces vamos a calcular uno a uno. Tenemos el dato que la carga es 3,2 por 10 a la menos 19 y que su velocidad es de 2i más 3j menos k medio metro por segundo. Entonces vamos a comenzar por la parte más sencilla, que es la fuerza eléctrica, porque aquí solamente hay que multiplicar la carga por el campo, que es esto que está aquí siguiendo esta definición. Entonces si multiplicamos eso, 3,2 por 10 a la menos 19 por 4i menos j menos 2k. Y entonces al hacer esta operación nos va a dar en el primer caso 1,28 por 10 a la menos 18 por i. El segundo caso es multiplicar por un menos 1, así que sería 3,2 por 10 a la menos 19. Y el último caso nos va a dar menos 6,4. Ups, me faltó el vector. Y entonces el tercero sería menos 6,4 por 10 a la menos 19 por k. Y esto va a estar medido en newton. Nos queda el otro caso, que es la fuerza magnética. Que aquí es un poquito más enredado, porque hay que hacer este producto cruz. Eso ya que la fuerza magnética, eso que está aquí, y es el valor de la carga por la velocidad cruz el campo. Esto lo podemos hacer con el determinante, que sería Q veces el resultado de el determinante. ¿Cómo se construye este determinante? Se ponen los vectores unitarios, I, J y K, y abajo se escriben entonces las componentes en orden. Primero se pone las componentes del primer vector en el producto cruz, porque hay que tener cuidado con este producto porque es antisimétrico, en el sentido de que si yo hubiese hecho esto al revés, este V de campo magnético de cruz velocidad nos va a dar menos el producto que necesitamos, que es este. Entonces hay que seguir estrictamente el orden, y aquí se ponen entonces las componentes de este vector en la segunda fila y las componentes del segundo vector en la tercera fila. Entonces vamos a seguir esa idea y nos va a quedar Bx, By, Bz, y ahora con las componentes X, Y y Z. Entonces si hacemos en detalle ese determinante, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un valor fijo, entonces vamos a dejar primero el factor común, que es Q, y vamos a poner este I. Y lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado. A ver, para sacar los determinantes, uno toma la fila, o sea, la columna toma la fila y esos datos no los cuenta. Y entonces hace la multiplicación cruzado, calcula el determinante
que de la matriz restante, que en este caso es una matriz de 2 por 2, y ese determinante se calcula multiplicando esta componente cruzada y restando la otra diagonal cruzada. Entonces, en este caso sería BI por BZ menos BZ por BI. Después se repite el proceso con el siguiente vector unitario, que en este caso sería con el vector J. Aquí hay que alternar los signos, entonces cuando se parte en I, que es el primer elemento, esto es positivo, después esto es negativo y después esto es positivo. Bueno, se puede seguir eso siguiendo cualquier orden y siempre repitiendo el mismo proceso de omitir la fila correspondiente en la columna, y va a quedar una matriz resultante a la que hay que calcular el determinante. Pero vamos a seguir este orden. Entonces vamos a poner el signo menos con el vector unitario y vamos a poner entonces la fila a obviar y la columna son esas que están arriba. Es la primera fila con la segunda columna. Y entonces la multiplicación que hay que hacer va a ser este b sub i con el b sub z y menos, entonces la otra diagonal, que sería esa que está ahí, que sería, ups, me equivoqué, era bx, ¿no? Aquí, este era bx, entonces bx por bz. Y ahora nos falta formar el tercer producto cruz. Entonces formamos el tercer producto cruz, que sería basándonos en el vector k unitario. Ahora ya seguimos alternando y si este era positivo, negativo, positivo. Entonces obviamos toda esa fila, toda la columna que está, o siempre la misma columna del elemento que estamos seleccionando. La idea es recorrer siempre toda la matriz. Y entonces el producto sería en la diagonal bx por b sub i menos b sub i por bx. Y entonces así ya calculamos todo ese producto cruz. Y solamente hay que reemplazar los datos. Entonces los datos son los siguientes. La carga es 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. Y vamos a reemplazar cada uno entonces. La componente I de la velocidad era 3 metros por segundo. Y la componente Z del campo magnético era 1. Menos la componente Z de la velocidad, que es menos 1. Y la componente I del campo magnético era 4. Ahí ya tenemos entonces el resultado de la componente X de la fuerza resultante. Hacemos lo mismo entonces con la componente Y. Y reemplazamos. La componente X de la velocidad es 2. La componente Z del campo magnético es 1. Menos la componente X del campo magnético, que es 2. La componente Z de la velocidad, que es menos 1. Y más sería el vector k unitario por la componente x de la velocidad, que es 2, la componente y del campo magnético, que es 4, menos la componente y de la velocidad, que es 3, y la componente x del campo magnético, que es 2. Entonces, si reemplazamos eso y operamos un poco, nos va a dar, en este caso, este menos va a cambiar de signo con este, sería entonces 3 más 4, y eso a 7i. Aquí tenemos de nuevo un cambio de signo, que sería esto con esto.
sería 2 más 2, esos 4 con el signo menos que está aquí adelante de j sería menos j, menos 4j. Y nos queda el último que sería 2 por 4, que eso es 8, menos 3 por 2, que es 6, y eso es 2. Más 2k entonces. Entonces ahí ya tenemos el valor de la fuerza magnética. Y solamente hay que desarrollar esto. Y entonces los valores de la fuerza resultante son 2,24 por 10 a la menos 18, menos 1,28 por 10 a la menos 18, y más 6,4 por 10 a la menos 19. Y todo eso va a estar medido con los vectores unitarios, que serían I, J, K, y la unidad de medida entonces es Newton. Y ese es el valor de la fuerza magnética. Pero ahora, ya que tenemos las dos fuerzas, tanto eléctrica como magnética, podemos calcular la fuerza resultante. Y el valor de la fuerza resultante va a ser la suma de las dos. Fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Y bueno, aprovechamos de copiar, y los valores de la fuerza eléctrica estaban dados por este término de acá arriba. Y de la fuerza magnética son estos que están aquí abajo. Entonces la resultante es la suma de estas dos vectorialmente. Que en el fondo esto se traduce a sumar componente x con x y las y con y. Entonces, para sumar las componentes asociadas, tenemos aquí nuestro vector y unitario, eso lo sumamos, y nos va a quedar factor. El factor 10 a la menos 18 es común, así que sería 1,28 más 2,24 por 10 a la menos 18, eso acompañando al vector y unitario. En el segundo caso tenemos que hay un 10 a la menos 19, un 10 a la menos 18. Así que este número es 10 veces más grande que este. Sería menos entonces. 3,2, eso por el término de arriba, más 12,8, y esto por 10 a la menos 19. Esto simplemente es factorizando. Esto se puede hacer con la calculadora sin ningún problema. Y nos queda el último término, que sería, los dos son del orden de 10 a la menos 19. Pero lo interesante es que estos dos tienen signo opuesto. Porque este es menos 6,4 y este es más 6,4. Así que la última componente es un 0. Y por lo tanto, el valor de la fuerza total es 1,28 más 2,24, que sería 3,52. Y eso por nuestro factor común, que es 10 a la menos 18i. Y menos el otro, que sería 3,2 más 12,8. Y eso da un 16 exacto. Por 10 a la menos 19, o bien 1,6 por 10 a la menos 18. Esto en J, y esto está todo medido en Newton. Y la segunda, la pregunta siguiente es, ¿cuál es el ángulo que hace la fuerza con el eje X? Entonces vamos a tomar este vector de fuerza resultante y vamos a proyectarlo sobre el eje X, ocupando nuestra herramienta del producto punto. Vamos a pegar esta fuerza, que es lo que está ahí. Y entonces, ¿cómo calculamos el ángulo? Bueno, está esta herramienta del producto punto, que es bien interesante porque tenemos una definición bien conocida,
aquí como repaso. La definición de un producto punto entre dos vectores tiene que ver con la magnitud de uno de ellos, la magnitud de otro de ellos por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Y a su vez esto tiene una definición alternativa, ocupando las propiedades de distributividad, conmutatividad y esas cosas, que esto es la multiplicación de las componentes x con x, lo mismo con las y con las componentes z. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que a nosotros nos interesa el vector que está justo en el eje X, que es el I unitario. Entonces vamos a ocupar esta misma definición de producto punto, pero con el vector I unitario. Entonces por la definición de arriba tendríamos la magnitud de la fuerza resultante, la magnitud del vector I unitario por el coseno del ángulo que hace la fuerza con el I unitario, que en el fondo es el ángulo que nos interesa, porque es el ángulo con respecto al eje X. Pero también podemos hacer esto multiplicando las componentes, que sería fx por la componente x del vector y unitario, que es 1, y de hecho las componentes y z del vector y unitario son 0, así que eso no aparece. Entonces aquí nos sobrevive la componente x. Además recordamos que el vector unitario tiene magnitud 1, así que tenemos lo siguiente, que como esta es una igualdad, la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo debe ser lo mismo que la componente x. Bueno, esto se pudo haber hecho también simplemente dibujando el vector y sacando la componente x. Ahora, en general, como la fuerza debería haber sido en 3 dimensiones, es coincidencia que haya dado en 2 solamente. Ahí es un poco más complicado y ahí es donde es interesante esta herramienta. Así que por eso lo ocupamos ahora. Y entonces calculamos la magnitud de la fuerza, que es ese 3,52 por 10 a la menos 18 al cuadrado. Eso es por la idea de la magnitud de un vector, componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, que es menos 1,6 por 10 a la menos 18 también al cuadrado, y todo eso debe ir bajo la raíz. Y esto entonces va a ser la componente x, que es 3,52 por 10 a la menos 18. Entonces la magnitud del vector nos da 3,86 por 10 a la menos 18 por el coseno del ángulo, igual a 3,52 por 10 a la menos 18, y como ese 10 a la menos 18 es común, lo podemos simplificar. De aquí entonces sacamos el coseno del ángulo, que sería 3,52, esto por sobre 3,86. Y al hacer esa división entonces nos queda 3,52 dividido 3,86, y esto es 0,91. Y entonces si despejamos el ángulo ocupando la función arco coseno, encontramos que el ángulo debe ser coseno a la menos 1 de este valor de 0,91, y esto es aproximadamente 24,49 grados.